a las 10 de la mañana, como decías tú anteriormente, Connie, comienza esta sesión de la Cámara de Diputados y Diputadas para votar la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Para profundizar en este tema está con nosotros a esta hora de la mañana el diputado del Frente Amplio y quien integró la comisión revisora de esta acusación. De hecho, fue el único voto de rechazo al informe que se va a dar a conocer durante esta mañana en sala. Nos referimos al diputado Patricio Rosas, a quien le damos la bienvenida. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Hola, diputado. Muy bien, diputado. Preguntarle en primer lugar respecto de una duda que ha surgido en términos de forma, ¿no? Respecto de la presentación de esta acusación constitucional. La figura del delegado entra dentro de aquellos que son afectos precisamente a este tipo de acciones. ¿Se pudo resolver eso dentro de la comisión? ¿Qué pasa ahí? Sí, la figura del delegado entra dentro de las personas que son sujetas de acusación constitucional, y eso es la misma razón por la cual anteriormente también se usó esta herramienta para acusar a otro delegado en esa época intendente. Pero sí, entra dentro de las autoridades que son susceptibles de ser acusadas constitucionalmente por el Congreso. Diputado, o el resultado más bien de lo que pasó ayer en la comisión era esperable por la cantidad de votos de oposición que habían en la instancia. Todavía es incierto lo que va a pasar hoy en la Cámara, en la sala, pero más bien lo que se ha tomado la discusión, más que el fondo sobre la responsabilidad política que pueda o no tener el delegado presidencial, es el debate más bien político, es el contar o no con los votos, ¿no? ¿Cuál es su análisis al respecto? A ver, yo creo que el abuso de esta herramienta política de la acusación constitucional ha ido generando cada vez más descrédito también de la propia herramienta de la acusación constitucional. Y esa es una de las cosas que decepciona a la ciudadanía de la política y de las atribuciones que tiene el Congreso. Y hoy día depende más que de la parte jurídica, de lo que significa el sustento jurídico de una acusación, depende más de los votos que se tengan o no se tengan. Y eso es una situación que decepciona porque muestra la pérdida de pudor respecto al uso de herramientas constitucionales que son de última ratio, es decir, son las herramientas que uno utiliza al final de todos los procesos previos de investigación, de representación, de uso de las herramientas de la Contraloría, sino que se pasa directamente y sin un sustento jurídico real a una acusación constitucional. Y eso obviamente va en descrédito de la clase política, del sistema político que tenemos en Chile, y de la capacidad de las personas que estamos en el Congreso para generar un debate con profundidad. Y bueno, se cae en una cuestión que parece ya un circo muchas veces. Uh-huh. Diputado, ¿qué lo llevó ayer a votar en contra del informe que se va a dar a conocer hoy en la sala? Bueno, los mismos abogados que citaron, las personas que son oficiales de oposición, no abogados oficialistas ni nada de eso, sino abogados técnicos de la universidad, plantearon dentro de la misma sesión, porque se supone que esta es una evaluación técnica, esta comisión revisora evalúa técnicamente si procede o no la acusación, si se cumplen los requisitos de una acusación constitucional. Y repito constitucional porque finalmente lo que tiene que demostrarse es que hay una transgresión a la Constitución de forma personal, directa, grave y que causa un daño. Y en este caso preciso, los juristas estuvieron de acuerdo que no había ninguno de esos requisitos. Justamente porque entrando al fondo se había hecho todos los procedimientos adecuados de coordinación, de evaluación, que lo realizan las instituciones
policiales, de investigaciones, todas las instituciones que están mandatadas para resguardar el orden público en estos eventos masivos. Diputado, quiero volver al hecho en sí y que nos debería convocar principalmente, ¿no? Y es que dos jóvenes en este caso, fallecieron en el contexto de esta avalancha en el partido entre Colo-Colo y Fortaleza. Se investiga la participación o el nivel de participación de un carro de Carabineros. De hecho, CIPER, recordemos, dio a conocer un informe reservado de Carabineros donde testigos presenciales indican que hinchas de Colo-Colo fueron atropellados directamente por el carro policial. Eso todavía está siendo investigado, pero es parte de lo que trasciende, ¿no? Y por lo tanto hablamos de hechos graves, ¿no? Por eso le pregunto, ¿quién se hace cargo de la responsabilidad política? Más allá de esta acusación constitucional, si es que no es el delegado presidencial, ¿quién responde por la responsabilidad política? Bueno, justamente usted lo ha dicho. Aquí hubo una tragedia para la cual tenemos que ser muy rigurosos en la investigación de quiénes son los responsables directos y que se investigue lo ocurrido con todos los detalles que la justicia tiene sus herramientas para hacerlo. Este evento ocurrió en las afueras del estadio y se está investigando por la CIA, por las cámaras que se tienen, por los distintos estamentos que tienen que investigar este tipo de accidentes. Y determinar las responsabilidades de la persona que iba manejando, si tenía visibilidad, si fue un uso inapropiado del vehículo, si se movió en contexto en que no debería haberse movido o con poca visibilidad. Eso lo tendrá que ver la investigación, que tiene que hacerse rigurosamente de la tragedia y por respeto justamente a las personas que fallecieron, a su familia en esta tragedia aledaña al hospital, o sea, al estadio, es que uno tiene que tener claro que esto va por otra vía, no la acusación constitucional. Entonces, el tratar de sumarle en relación a esta tragedia una responsabilidad a una autoridad política que tiene que ver con una coordinación muy superior respecto de todo el evento, en realidad es una contorsión jurídica para tratar de usar malamente la herramienta de acusación constitucional, cuando aquí lo que opera son investigaciones de las personas responsables directamente, y así lo ha dicho Carabineros, la investigación está en curso de las responsables directamente en estos hechos y en otros hechos que ocurrieron en el estadio también. Uh-huh. Ahora, diputado, estamos conversando con el diputado Patricio Rosas, militante del Frente Amplio y quien integró esta comisión revisora de la acusación constitucional contra el delegado presidencial metropolitano Gonzalo Durán, acusación que se va a votar hoy en la sala a partir de las 10 de la mañana, la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Es una situación muy compleja, diputado, porque todo lo que usted dice es cierto. Hay una investigación penal que tiene que seguir su curso y hay que esperar que determine para efectivamente los que sean responsables de la muerte de estas dos personas paguen precisamente por esa responsabilidad en caso de que se determine finalmente. Pero también sabemos que en el caso de las responsabilidades políticas a veces los tiempos no van de la mano con ese tipo de investigaciones. A veces hay que actuar más rápido. Y en ese sentido, claro, también hay varias cosas que se tienen que ponderar, porque por un lado, efectivamente, tampoco imagino que es la intención del Ejecutivo ceder a cada presión que finalmente se ponga desde la oposición, que en el fondo esta acusación constitucional es más que nada un punto político para tratar de avanzar a una suerte de salida del delegado presidencial de la región metropolitana. Pero a lo mejor sí debió haber asumido una responsabilidad el delegado en su momento respecto de dos vidas que finalmente se extinguieron para siempre, entre ellas la de un niño de 12 años y la otra una joven de 18.
¿Debió haber puesto su cargo a disposición el delegado presidencial de la región metropolitana, independiente de lo que se pueda resolver más adelante, pero por el hecho en sí y por el cargo que él tiene y la responsabilidad que él tiene respecto tanto de la organización de ese partido, no de la organización en sí, sino que de la seguridad en torno a la organización de ese partido, y también de los propios carabineros, que en el fondo son subordinados al poder político? ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que aquí se está mezclando peras con manzanas, porque una cosa es la responsabilidad sobre la autorización de un evento y otra cosa es un evento masivo, complejo, que se organiza con varios informes, con un despliegue de un ciclo táctico de las distintas unidades de carabineros para resguardar el orden. Y otra cosa es los hechos fortuitos que pueden ocurrir y que muchas veces no son previsibles en un hecho tan dinámico como lo que ocurrió ese día. En solo 2 horas se generó una dinámica. Disculpe, diputado, muy... pero es que yo creo que el trabajo también un poco de la autoridad es prever todos los escenarios. Sí, pero es muy difícil prever todos los escenarios, como tú dices. Ojalá que pudiéramos tener una capacidad tan grande como para prever todos los escenarios. Pero eso es imposible humanamente. Y eso existe en todos los ámbitos de la... Pero los problemas de los accesos del Monumental hasta una persona a pie los conoce. Así es, los accesos, una cosa son... Por eso te digo que una cosa son la prevención, lo que tú esperas que vaya a ocurrir, los informes que tienes de lo que más o menos tienes de riesgo y la autorización que se da en ese momento en base a esos informes y que se da un mes antes prácticamente. Entonces, ¿cómo tú vas a ligar eso con un hecho dinámico que ocurre en el momento? No puedes preverlo. Por eso es que es una situación que de ahí colegir una responsabilidad política respecto de algo que ocurrió finalmente en un hecho delictual finalmente, que es una turba que ingresa y que finalmente sobrepasa la planificación de carabineros en esa zona específica y genera un accidente trágico. Tú no puedes prever eso. Esa es una situación muy difícil de generar una culpabilidad por lo que no previste. Eso es la imprevisión respecto de un hecho fortuito es natural en derecho como una excluyente responsabilidad. Entonces, yo creo que aquí uno tiene que tener claro hasta dónde puede prever los hechos para generar una acusación constitucional respecto de esos hechos. Y lamentablemente ha habido una tragedia, pero los responsables están siendo investigados, los responsables directos, pero la responsabilidad política de algo que es imposible prever con tanta anticipación es muy difícil. Más encima que justo se separan en abril las responsabilidades respecto del orden público, en que el Ministerio nuevo, el Ministerio de Seguridad Pública, se hace cargo de la seguridad pública y la delegación ya no tiene tuición sobre que es un tema, una leguleyada, pero muestra también que también hay un escenario distinto al momento del partido. Diputado, no nos queda nada de tiempo, pero quiero preguntarle qué pasa si se aprueba la acusación. Sé que estoy haciendo un poco de ficción, pero ¿cuál sería su opinión si es que se llega a aprobar? Bueno, tal como pensamos muchos de nosotros, y ahí también concuerdo con Mario Desbordes, que lamentablemente no pudo participar porque se le citó a última hora, el uso masivo de la acusación constitucional como una herramienta política es una irresponsabilidad, y yo creo que eso provoca una pérdida de credibilidad más que nada en el sistema político. No es una ganancia del sistema político, sino que todo lo contrario, es una pérdida de credibilidad. En un escenario en que tenemos una pérdida de credibilidad completa sobre muchas instituciones, estamos sumando otra situación así. Yo creo que si se pierde la acusación constitucional, vamos a generar un mal precedente respecto
del uso responsable de esta herramienta constitucional cuando debe ser utilizada y no así antojadizamente y sin rigurosidad y solo de acuerdo a la cantidad de votos que tiene un gobierno u otro. Diputado Patricio Rosas del Frente Amplio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Gracias, diputado. Buen día. 8 de la mañana con 2 minutos. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga en nuestra sintonía porque hay más conversaciones por delante. Ya regresamos.